Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Hola, Néstor. Muy Buenas bien. tardes. Bueno, preguntarle su parecer, sus opiniones respecto a la audiencia que se llevó adelante. Bueno, hay unos temas muy importantes que se trataron durante la audiencia, pero hay que aclarar algo. La audiencia pública que citó el gobierno no es vinculante a la toma de decisiones, y eso es algo que le reclamamos los vecinos. Pasó a ser una audiencia pública, pasó a ser un lugar de descargo del vecino. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta ningún tipo de audiencia cuando en el mes de diciembre hicieron el aumento. El ingeniero Jardín, que es el secretario de Movilidad Urbana, habló de una posada que no sé realmente dónde se encuentra, porque habló, en realidad ni siquiera habló, leyó un comunicado como miembro del gobierno donde manifestaba, por ejemplo, que el gobierno hace mucho hincapié en la movilidad como un derecho accesible. Ahora, yo le pregunto al ingeniero Jardín, y se lo pregunté verdaderamente, ¿puede ser un derecho accesible el hecho de que hay barrios de la ciudad de Posada que están en la periferia, como el Porvenir 2 o el barrio Néstor Kirchner, donde funciona un colectivo cada 2 horas y arranca a las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde? O sea, son barrios que están completamente aislados de la ciudad de Posada. No podemos hablar de un derecho accesible cuando hay personas dentro del casco urbano de Posada donde el colectivo no llega. Eso es una de las cosas que leyó el ingeniero Jardín. Otra, que habló del funcionamiento, de garantizar la forma eficiente y eficaz del servicio. Que claramente eso no ocurre en la ciudad de Posada. Podemos tomar muchos ejemplos, podemos tomar el tema de la calidad del servicio. Yo soy usuario asiduo de la línea 31 y 32, ocupo para ir a mi lugar de trabajo. Y es una odisea tomar ese colectivo, y siendo que uno de los colectivos de las líneas más antiguas de la ciudad de Posada era la antigua 7, que hacía circunvalación, que recorría todo el casco urbano de Posada. Hoy en día es una de las pocas líneas que conectan los dos hospitales, el hospital de Villa Cabello y el hospital Madariaga. ¿Y qué ocurre? Es una odisea, porque subirse a ese colectivo no sabes si llegas a destino. No sabes si llegas a destino por el hecho de que los colectivos son obsoletos, los choferes se amañan para frenar porque muchos no tienen freno, la suciedad que hay, esas cortinas que ya dejaron de ser azules pasaron a ser marrones, y encima el grupo Z de Casimiro se jacta en su página oficial de que los colectivos con los que cuentan no tienen más de 5 años. Cualquier vecino sabe que sale y mira las patentes de los vehículos y son G, F, o sea, colectivos de más de 10, 15, hasta 20 años. Ahora yo pregunto, ¿qué el ingeniero Jardín manifestó que el gobierno garantiza la forma eficiente y eficaz del servicio? ¿Cómo puede garantizar a una persona que se está yendo a un hospital en ese colectivo? Aparte, me imagino que en su vida habrá tomado un colectivo en horario pico, le invité a que se acerque en las paradas de Junín, de Ayacucho, cualquiera que vaya a tomar un día común, un día de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Vamos a ver cómo viajan, para que conozcan la realidad, porque esta audiencia pública, si no se tiene en cuenta la opinión de los vecinos, pasa a ser nada. El ingeniero Jardín como secretario es un buen empleado de la empresa Casimiro. Ahora, Néstor, otra de las discusiones que se daban, que de hecho, bueno, ahora ya se sabe que a partir de la semana que viene el monto para recarga de la SUBE va a ser actualizado después de muchísimo tiempo también de quejas por parte de los usuarios. Otra de las quejas vienen por el modo de pago, digo, las aplicaciones que tenemos, que se usan, que nos sirven. ¿Cómo están en ese sentido y qué dijeron ellos al respecto? Porque también es parte del servicio que no funciona, ¿no? Claro, ellos se jactaron como un logro del gobierno municipal el hecho de que a partir del 10 de diciembre se amplía a 60.000 pesos, cuando todos sabemos de que fue un proyecto presentado por la oposición en la Cámara de Diputados y elevado a la justicia, que envió al municipio para que lo tome. O sea, no hubo un incentivo por parte del municipio de querer mejorar ese servicio, de querer otorgar ese servicio, sino que fue un incentivo de la oposición, porque claramente el municipio actúa como cómplice de la empresa
de la empresa Casimiro. Un claro ejemplo de esto, a la terminal de transferencia, que es pública, no ingresan los colectivos Ven Si Venga. Los colectivos Ven Si Venga no tienen lector de QR. ¿Por qué? ¿Entiende? Claro. Ahí claramente vemos de que el gobierno pasa a ser cómplice del Grupo Z. Bueno, ustedes, Alfonso, más allá de esta cuestión que en realidad la empresa Ven Si Venga no entraba a transferencia o no entra porque en su momento cuando se construyó no puso el dinero para hacerlo, se transmitió por parte de los usuarios de transformar esto de que las audiencias públicas no sean vinculantes, digamos, para que definitivamente al final sean vinculantes y se pueda establecer una tarifa teniendo en cuenta lo que mencionan los usuarios? Claro, eso fue el planteamiento que hicimos todos los oradores, y hay que tener en cuenta que dentro de la normativa vigente acá en el municipio se establece de que antes de un aumento tiene que convocar a una audiencia pública, lo cual no ocurrió en el mes de diciembre. Otro tema importante, la empresa, cuando habló el representante de la empresa, habló de muchos números, de muchas cosas, habló de variables, de costo indirecto, de capital invertido, no habló de eso, ¿entiende? No sabemos, la gente no sabemos cuánto es el ingreso, porque se mencionó de que ellos reciben un subsidio por parte de Nación, provincia y municipio. No sabemos de cuánto, ningún ciudadano tiene acceso a esa información, entonces ellos se captan de que no llegan los subsidios, pero de cuánto es, no sabemos cuánto es el boleto mensual, que una línea corta boleto, no sabemos esa información, y hablan anticipadamente, porque todavía los subsidios no se quitaron, y vamos a un claro ejemplo. En la provincia, o sea, en la quita de subsidio lo va a sufrir toda la Argentina, sí. Pero en la provincia de Buenos Aires el boleto máximo es 178 pesos, sí. Que es el kilometraje de 24 a 32 kilómetros, la distancia que hay de la ciudad de Posada a Candelaria. Ellos pagan 178 pesos, de Posadas a Candelaria hasta 530. Sí, sí. Y ellos también, en la provincia de Buenos Aires, también sufren aumento de combustible, también sufrieron todo lo que planteó la empresa, el representante de las empresas, sí. Sufren todo. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Claro, que quizás sea por la demanda, pero se dijo la empresa de que en realidad sin subsidio la tarifa debería llegar a 1.600. La empresa habló alrededor de 1.800, no de 1.600, habló 1.800. Alrededor de 1.800. El gobierno puso como una tarifa sin subsidio de 1.210 pesos. Entonces, haciendo un cálculo promedio, estamos hablando de entre 20.000 y 30.000 un usuario, como yo, por ejemplo, que ocupo un colectivo de ida y vuelta a mi trabajo, un 20.000, 30.000 pesos por mes, sí. Que viene a ser entre el 14 y el 15% de un salario mínimo, que hoy está en 156.000 pesos. Sí, obviamente. Ese cálculo creo que todo aquel que anda en transporte público lo hace, ¿no? Lo hace, claro. antes incluso de que pueda llegar a surgir un nuevo incremento. Claro. Bueno, ¿cuál es, digamos, la sensación o sí, la sensación final, la sensación, ¿no? General, ¿cuál fue? Y la sensación general fue de que hay un malestar por parte de todos los usuarios, hay un malestar generalizado. Sí, pero después de la audiencia, digamos, ¿de qué les sirvió finalmente? No, después de la audiencia hay una sensación de que esto fue meramente protocolar. Esto fue meramente protocolar, no tienen una intención de querer escuchar al vecino, no tienen una intención de mejorar la comunicación con el vecino, inclusive porque el aumento de la tarifa, la reducción del servicio, nos enteramos cuando subimos al colectivo. Sí. No hay ningún comunicado por parte ni de la empresa, ni del municipio, del aumento, ni de la reducción del servicio. Claro.
es así. Bueno, y a esperar que no nos sumen un aumento más, ¿no? Porque Iguazú, por ejemplo, ya tuvo otro aumento, apenas se anunció el aumento en 2 días, creo. En 2 días. En 2 días, 2 aumentos. Sí, seguramente habrá un aumento, seguramente ya está el aumento, ya está pactado el aumento, y únicamente el gobierno lo que hizo con esta audiencia es cumplir un protocolo que a manera de protocolar, porque la verdad que inclusive se notaba durante la audiencia el poco interés que tenía el ingeniero Jardín en escuchar a los vecinos, porque se observaba que estaba con el teléfono, no se escuchaba, no prestaba atención, o sea, hay un total desinterés. Difícil que los presidentes de las comisiones barriales o de los referentes de las asociaciones de usuarios se trasladen todos a hacer algún reclamo contundente en la municipalidad, que es la dueña del servicio en definitiva. Yo pienso que no es difícil, pero vamos a una realidad, El servicio de transporte es un bien que nosotros consumimos. Sí. Lastimosamente, no tenemos otro bien para optar. Es decir, no puedo decir, elijo esto o no, esto no quiero, voy y elijo otra cosa. Lastimosamente nos convertimos en esclavos de un servicio. Entonces, por más manifestaciones que hagamos, por más manifestaciones que me parece perfecto y se ha hablado entre vecinos de hacer una manifestación contra el boletazo, creo que el gobierno no tomará carta en el asunto a menos de que ocurra, no sé, pero creo que la oposición ahí tiene mucho trabajo para hacer, porque de parte del gobierno provincial o municipal no vamos a ver ningún cambio y no vamos a pretender, inclusive no han hecho nada. En el mes de julio, un claro ejemplo, en el mes de julio sufrimos una semana de paro. Una semana de paro, no hubo ni un ente gubernamental que se manifestara y que dijera no, el ciudadano tiene que ir a trabajar, los chicos tienen que ir a la escuela. No, ninguno. Claro. Sin dudas. Y la indignación ya se siente desde hace muchísimo tiempo. Néstor, agradecemos un montón su tiempo de charlar con nosotros. Lamentamos la situación por la que están pasando, estamos pasando todos los usuarios del transporte público de pasajeros en general, y bueno, con la economía como está, sin dudas es algo para hacer escuchar y hacerlo visible también. Gracias. No, yo la verdad que le agradezco a los medios como ustedes, por ejemplo, de que nos dan la posibilidad, porque si no, esto quedaría, como yo le dije, en una mera acto protocolar, la audiencia pública. Si no tuviera resonancia en los medios públicos, esto quedaría como una mera... Y justamente si miramos los canales oficiales, no se va a hablar de lo que plantearon los vecinos, se va a hablar de lo que leyó el ingeniero Jardín, que es un empleado más del Grupo Z. Gracias, Néstor. Gracias, que tengan buenas tardes.